Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Para todos aquellos que no nos conozcan, el Centro Sefarat Israel es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es tender puentes entre España y el mundo judío a través de la organización de actividades como la que hoy nos trae aquí. Esta presentación del libro 25 Horizontes Brújula Directiva que ha escrito Enrique Sueiro y con el que contamos hoy aquí. Enrique, muchas gracias por atendernos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Israel. Enrique Sueiro es asesor de comunicación directiva con experiencia como director del Top Ten Management Spain, director de comunicación interna y de comunicación científica de la Universidad de Navarra. Además es vocal de la Asociación de Directivos de Comunicación de IRCOM, director de comunicación también del Centro de Investigaciones Médica Aplicada, y también fue del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. Es doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra y profesor asociado del IE Business School. Hoy nos trae este libro que mostraba y que es, en primer lugar, del que queremos que nos hables. Enrique, cuéntanos por qué escribiste este libro y qué van a encontrar los lectores que decían abrirlo. Pues escribí ese libro, Brújula Directiva, porque la palabra brújula a mí me inspira, me inspira lo que realmente es, ¿no? Orientación, ¿no? Y creo que vivimos momentos apasionantes, por muchas razones, en momentos en los que creo que necesitamos más brújula y menos cronómetro. Es decir, no tanto velocidad para hacer muchas cosas o hacerlas muy deprisa, sino tener claro a dónde vamos y básicamente quiénes somos. Entonces, para eso lo que he hecho ha sido un recorrido por 25 autores o algunos de sus libros que me parece que son referencia y que nos pueden servir desde distintos ámbitos, pues desde la filosofía de Aristóteles, Cicerón, hasta el mundo del management, pues un Peter Drucker, Peter Senge o el español Javier Fernández Aguado. O también gente de la vida pública como lo fueron en su momento Winston Churchill o Nelson Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, etc. Y como digo, creo que de lo que se trata es que nos sirva un poco para pararnos, para pensar, ¿no? Era una de las cosas que decía Hannah Arendt, ¿no? La importancia de pensar, porque no pensar lleva a muchos problemas, ¿no? ¿Y a quién va dirigido, por decirlo de forma muy sucinta? Pues a dos tipos de públicos. Por una parte, a toda persona que aspire a dirigirse a sí misma con lo que me gusta llamar soberanía personal. Y que quiere decir que con independencia de los condicionantes externos, yo tengo claro cuál es mi objetivo y yo soy soberano de mí mismo, ¿no? Y el segundo tipo de público pues son aquellas personas que por su cargo directivo pueden mejorar mucho la vida de los demás. Mejorar, o si no lo hacen bien, empeorar. Efectivamente. Hablabas de que son 25 capítulos, 25 personalidades y 25 lecciones, porque de cada autor, digamos, de cada pensador, extraes alguna enseñanza que pueda servir para esta brújula directiva. Hay varios de ellos que tienen raíces judías, como Peter Drucker, al que has mencionado. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué enseñanzas extraes de la obra y de los pensamientos de Peter Drucker? Bueno, Peter Drucker es un autor muy conocido, bueno, ya falleció, pero es un autor muy conocido, especialmente en su ámbito, lógicamente, que es el ámbito del management. El management, como se sabe, es la ciencia del gobierno de personas y organizaciones, ¿no? Y entonces Peter Drucker es considerado como el padre del management, ¿no? Y allá a mediados del siglo pasado, del siglo XX, pues a mí una de las cosas que me llamaba la atención de todas sus obras era que incluye a la comunicación entre las funciones directivas, ¿no? Me parece que es muy pionero para su tiempo y para su época, entonces en Estados Unidos, el pensar que un directivo, un jefe, un gestor, tiene que tener interiorizados hábitos de comunicación. Y tan pionero fue que pues ha marcado escuela, a él le siguieron muchos otros autores, y de hecho a mí me ha servido, me ha inspirado para justamente en ese capítulo sobre Peter Drucker profundizar un poco en un concepto que se me ha ocurrido, que es la simbiosis que en Peter Drucker es de management y communication, ¿no? Y de ahí surgió el concepto que he bautizado como communication, ¿no? Si es que ese palabra inglés existe, pero bueno, digamos que lo he creado porque creo que sintetiza lo que este hombre quería transmitir, y es que diriges si comunicas.
Hay algunos directivos, algunas directivas que creen que una cosa es mandar y luego ya comunicar pues es otra cosa pues menor o que no tiene nada que ver. Es que es una profunda equivocación, ¿no? De hecho, muchas personas que comunican muy bien lo que consiguen es tener un efecto directivo, un efecto de liderazgo. ¿Por qué? Porque aunque su cargo no indique que tienen un poder, digamos, que no tienen una potestas, pero sí tienen una autoritas, no tienen una autoridad. ¿Por qué? Porque transmiten bien y aunque no sea el jefe, pero consigue influir, ¿no? Y de Peter Drucker, bueno, es que tiene muchos libros y muchas frases interesantes, pero a mí hay una que me gusta especialmente y es la importancia que le da a escuchar a los empleados. Y además con un matiz, y es que en una ocasión también apuntó el detalle de escuchar lo que los empleados no dicen, que ya supone como una habilidad mucho más refinada, ¿no? Porque escuchar lo que otra persona te dice, pues requiere una atención, requiere una apertura mental para estar abierto a cambiar de opinión y para mejorar tu empresa, tu organización, bueno, o tu familia, el entorno que tengas, ¿no? Pero me parece de una sutileza muy interesante que Peter Drucker dijera que había que escuchar también lo que los empleados no dicen. Y eso me lleva a la importancia de cuidar mucho los sentidos, ¿no? También el de la vista, ¿no? Hay un dicho, que no sé cuál es su origen, que dice que quien no entiende una mirada tampoco entiende una larga explicación. Y a veces uno, por su posición directiva, puede ir tan deprisa, por eso es tan importante la brújula, que no se fija, no ve, y a veces simplemente fijándonos, observando a las personas, podemos enterarnos de muchas cosas que además, si somos sus jefes, nos pueden ayudar para dirigir mejor y que todos crezcamos, ¿no? Ujú. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Aprender también de lo que no se dice. Y en Mm. este sentido también está muy relacionado con las enseñanzas de Daniel Goleman, a quien dedicas otro de los capítulos. Es un gran experto en las relaciones personales, ¿no? En esa inteligencia emocional, ¿por qué no decirlo? ¿Qué nos puedes decir sobre Daniel Goleman, sobre lo que, las enseñanzas que reflejas en tu libro sobre él? Pues Daniel Goleman es también otro de los autores claramente de referencia. Su libro tiene varios libros, pero el más conocido justamente es el que se titula así, Inteligencia Emocional, ¿no? Que es un concepto que hoy en día pues ya está bastante trabajado, quien más, quien menos ha oído hablar de él, y unos más y otros menos pues lo procuran o procuramos practicar, ¿no? Tiene que ver con la importancia de gestionar lo que son las emociones y por eso asistimos y todos conocemos personas que pueden tener un alto, digamos, coeficiente intelectual, que son como muy listos, digamos, pero que les faltan unas habilidades que son las emocionales y que además tienen dos efectos muy perjudiciales. Uno es que los hacen muy infelices a esas personas que pueden tener ese coeficiente intelectual muy alto, pero si no gestionan bien su inteligencia emocional les puede hacer muy infelices. Y peor todavía, que es que pueden hacer, sin querer seguramente, ¿no? Pero pueden hacer mucho daño a otras personas, ¿no? Y entonces la inteligencia emocional es la que nos ayuda pues eso, a tener un dominio, y está muy vinculado con lo que decía del libro de la soberanía personal, ¿no? Entonces, por resumirlo de forma muy sintética, digamos, a ver, voy a resumir 5 pasos que dan para todo el libro de inteligencia emocional de Goleman, pero bueno, para que las personas que nos ven y nos escuchan se hagan una idea, pues la inteligencia emocional, por resumirlo en 5 pasos, serían: el primero, el autoconocimiento de las propias emociones. Y explica Daniel Goleman que todos tenemos emociones, unos más, otras menos, pero hay personas que no son conscientes. O sea, que entonces el autoconocimiento de las propias emociones, pues saber que, no sé, pues que tengo tristeza, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? O miedo, ¿no? Entonces, el autoconocimiento es el paso número 1. El paso número 2 es la autogestión de las propias emociones. Y es que no solo hay que conocer cuáles son mis emociones, las mías, sino tener la capacidad de gestionarme a mí mismo. Por tanto, si detecto que tengo alguna emoción que me perturba, pues actuar en consecuencia para evitarlo. Autoconocimiento de las propias emociones, autogestión de las propias emociones. El tercer paso es la automotivación. Y viene a decir que, bueno, a efectos prácticos, la motivación auténtica, la real, es auto.
es la que procede de uno mismo, ¿no? Y todos también tenemos experiencia de, bueno, pues de jefes o de compañeros que nos ayudan, que nos motivan, que nos ilusionan, y eso está muy bien. Pero lo que mueve de verdad, es la motivación que sale de uno mismo, ¿no? Y eso, aunque luego hablaremos de Viktor Frankl, pero Viktor Frankl y otros autores, estoy pensando en Nelson Mandela, que otro de los capítulos del libro es sobre Nelson Mandela. Claro, cuando uno observa su vida, dice, caramba, ¿qué tenía ese hombre, qué tenía esa persona dentro? En el caso de Mandela, ¿no? Para estar 27 años en prisión y después de 27 años en prisión salir con tanto y tan bueno dentro que es capaz de perdonar, curar, unir y, bueno, y ser líder de un país como Sudáfrica, ¿no? ¿Cómo es posible eso? ¿No? Pues autoconocimiento de emociones, autogestión de emociones, automotivación claramente, ¿no? El cuarto paso es la empatía. La empatía, que es la capacidad de conocer y detectar, digamos, las emociones de los demás, ¿no? Por eso en el caso de un directivo es especialmente importante, porque lo que decía Peter Drucker, ¿no? De escuchar lo que los empleados no dicen, pues tener ese olfato que dice, esta persona le pasa algo, ¿no? Tampoco se trata de invadir su intimidad, pero sí ser consciente y al menos estar abierto a poder ayudarle, ¿no? Y eso lleva al quinto paso, después de la empatía, es la capacidad de ayudar a los demás a gestionar sus propias emociones, ¿no? Como digo, esto requiere una sutileza en el trato porque hay que medir entre no invadir su privacidad y tampoco desentenderse, digamos, ¿no? Entonces, esos 5 pasos de la inteligencia emocional hacen que muchas personas, con independencia de su coeficiente intelectual, sean unas personas como mucho más equilibradas y tengan más soberanía personal, ¿no? Autoconocimiento de las emociones, autogestión de las emociones, automotivación, empatía y capacidad de gestionar o de ayudar a los demás en sus propias emociones. 5 buenos pasos para resumir todo lo de Daniel Goleman. Es verdad que has mencionado a Viktor Frankl, llama la atención, quizás sea una de las cosas más innovadoras del libro, ¿no? Que has incluido una buena parte de autores que sí son expertos en management o en temas de comunicación, pero luego vemos que hay algunos que como tal no lo son, pero de los que extraes también muchos conocimientos aplicables, ¿no? Como Viktor Frankl, que se puede sacar, puede sorprender el nombre, ¿no? A priori, pero ¿qué se puede sacar de Viktor Frankl para el tema, para tu brújula directiva? Bueno, pues Viktor Frankl es pues todo un personaje que muchas personas conocen y algunas todavía hoy no conocen y yo creo que está por descubrir para muchos, ¿no? Es el autor en fin, de muchos libros, pero el más conocido es El hombre en busca de sentido, que es un libro que empezó a escribir en su época previo a ser prisionero en los campos de concentración nazis, ¿no? Es el creador de una psicología bautizada como logoterapia, o sea, la terapia a través del conocimiento, y que se fundamenta en la libertad humana y sostiene, Viktor Frankl, que la motivación primaria de la persona es descubrir el sentido de la propia vida, ¿no? Y esto está muy vinculado también justo con lo que acabamos de hablar de Daniel Goleman de la inteligencia emocional, ¿no? Y entonces este autor aúna 2 cosas. Uno, su preparación intelectual y su quehacer como psicólogo y psiquiatra y su vivencia personal, que es la que cuenta en El hombre en busca de sentido, como el prisionero 119-104 en distintos campos de concentración, ¿no? Auschwitz, Kaufering y Turkheim, que era un campo filial de Dachau, no sé exactamente cómo se pronuncia. Entonces, claro, lo que cuenta este hombre es muy interesante respecto a la importancia de tener ese blindaje emocional personal para que, por muchas que sean las adversidades, y desde luego que las adversidades de este hombre y de tantos millones de personas que sufrieron y muchos murieron en los campos de concentración, hace que uno pueda, como fue su caso, sobrevivir a esas circunstancias, ¿no? En este sentido, hay un librito que es una semblanza novelada sobre la vida de Viktor Frankl, que a mí me gustó especialmente cuando leí en su momento. El libro se titula Cuando el mundo gira enamorado. Y en esa es un libro de un autor que se llama Rafael de los Ríos, ya digo que es la semblanza novelada de la vida de Viktor Frankl, y viene a contar un poco con datos históricos. Por ejemplo, Viktor Frankl
poco antes de ser hecho prisionero por los nazis, había contraído matrimonio con Tilly Grosser. Y pues lógicamente estaba muy enamorado y fue casarse y poco después los internaron en los campos y los separaron, ¿no? Y esta historia novelada de Viktor Frankl, de Cuando el mundo gira enamorado, cuenta cómo él pensar en su mujer, en Tilly, le daba ese porqué, ¿no? Y además también en el libro del hombre en busca de sentido, Viktor Frankl también glosa una frase que originariamente es de Nietzsche, que dice que quien tiene un porqué para vivir podrá superar cualquier cómo. Y claro, Viktor Frankl lo encarna perfectamente, ¿no? Además, se podría decir que en su caso, más que quien tiene un porqué, en su caso era más bien quien tiene un por quién, ¿no? Que era su mujer, ¿no? Y como digo, este hombre subraya la importancia del encontrar pues, la razón de ser, ¿no? La razón de ser de la propia vida, ¿no? Y eso es lo que nos da esperanza para vivir y llegado el momento, pues también amortigua el trance de morir, ¿no? Y en este sentido hay una frase que él años después, cuando ya fue liberado de los campos de concentración, él pronunció un discurso en la Sociedad de Médicos de Viena en 1949 y no me resisto a contar una frase que a mí me gusta especialmente y como no me la sé de memoria, la voy a leer porque está en el libro en la página 267, ¿no? Y él lo que dice es, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o la Shema Israel en sus labios. Página 267. Esto me parece que a mí casi me pone la carne de gallina, ¿no? Cuando escucho esta frase, porque revela el comprender lo que es el ser humano, ¿no? Que es capaz de lo más grandioso, lo más sublime, lo más excelso, sea religioso o no, pero lo más alto, digamos, ¿no? Y también, pues lo más impropio, lo más indigno del ser humano, como fue lo que él y tantas personas padecieron durante el régimen nazi, ¿no? Junto con en el capítulo de Viktor Frankl, empiezo haciendo una pequeña referencia a otro autor que me parece que para los que estén especialmente interesados en los temas de comunicación puede también orientar mucho, ¿no? Y es Víctor Klemperer, que tiene un libro que se titula La lengua del Tercer Reich. Y lo digo porque en ese libro, aunque ahora apenas lo mencione, ayuda a comprender muchas cosas que pasaban entonces y que hoy, salvando las distancias, lógicamente, temporales y las circunstancias, hemos de prestar mucha atención al uso del lenguaje que se hacen desde el mundo público, desde la política, porque a veces se deslizan desde el lenguaje unas realidades que son muy perversas y es importante prestar atención para que no nos engañen. Y volviendo a la importancia de pensar, ¿no? Reflexionar y prestar atención a lo que nos están diciendo, que no siempre la realidad coincide con lo que se dice. Y desde luego yo creo que si alguien nos hizo reflexionar y nos sigue haciendo reflexionar es Hannah Arendt, ¿no? De quien también a quien también dedicas un capítulo y de quien también hablas en tu libro, obviamente, precisamente pues para hablar de la irreflexión, anestesia, la conciencia y cómo se predispone a la barbarie, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre las aportaciones de Hannah Arendt a este libro? Bueno, pues para empezar, que Hannah Arendt es una de las mujeres más influyentes del siglo XX, ¿no? Y que tenía una inquietud intelectual fuera de lo común. O sea, desde muy jovencita, con poco más de 20 y pocos años, hizo su tesis doctoral sobre el concepto de amor en San Agustín. Y de ahí derivaron luego muchísimas otras cosas, ¿no? Ella se consideraba, aunque muchos la tratan como una filósofa, ella, al menos por los libros que yo he leído, ella le gustaba considerarse más como teórica política, ¿no? Y de hecho, pues hay como... o sea, yo la idea fundamental que me quedo de Hannah Arendt, que también era una mujer, como suele ocurrir con la gente que es muy inteligente y que tiene grandes aportaciones, a veces o no se explica bien
o a veces no se le entiende bien y a veces incluso las dos cosas, ¿no? Con lo cual es importante tomarse las cosas con calma y leer en profundidad y con extensión y contexto todo lo que ella dijo, ¿no? Entonces, hay como tiene bastantes libros, pero sobre todo hay dos que yo creo que nos aportan mucho y que los destaco en este capítulo, ¿no? Uno es el de Los orígenes del totalitarismo, ¿no? Que escribió en 1951, ¿no? Y la idea fundamental que me queda aquí es que el objetivo de los totalitarismos, y cuando se dice totalitarismos ella incluye tanto, por supuesto, el nazi, pero también el soviético, el comunista, y eso es muy aplicable a otros, no sé si llamarlos entre comillas totalitarismos, pero peligros que acechan por el mundo en distintos países hoy mismo. Y es que objetivo de los totalitarismos es, primero, que la gente no piense. Cuando se consigue que la gente no piense, que no se pare a reflexionar, que no sea consciente de si lo que me están diciendo coincide con lo que estoy viendo, porque a veces la anestesia que se puede producir es tal que efectivamente hay gente que está viendo con sus propios ojos determinadas cosas y está recibiendo mensajes diciendo que lo que tú estás viendo no es verdad. Pues hombre, todos podemos tener miopía, sobre todo si tenemos gafas, pero pensemos, o sea, cada uno que piense lo que quiera, pero por favor que pensemos, ¿no? Y luego, otro objetivo de los totalitarismos es aislar a las personas y anestesiar su conciencia. Y un ejemplo, tampoco me quiero detener mucho en el caso porque es muy complejo, suscitó mucha polémica y requiere leer toda la obra con extensión y conocimiento, ¿no? Pero paradigma de esa anestesiar la conciencia, según Hannah Arendt, era el caso de Eichmann, ¿no? Y de hecho así escribió luego su libro de Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Claro, esta mujer no es que le exculpe, ni muchísimo menos, de las barbaridades que hizo, sino que simplemente dice, claro, una persona a la que le han hurtado, le han seccionado, no sé cómo decirlo, la capacidad de pensar, eso tiene muchas consecuencias. Una de ellas es que te impide recordar. Y entonces hay cosas que has hecho o has visto, pero no las recuerdas, porque han anestesiado, no sé, estrangulado tu conciencia, ¿no? Y luego, claro, si no consigue, dice Hannah Arendt, si no se consigue recordar, tampoco se consigue arrepentirse. Entonces, ya digo, ¿no? O sea, a ella le parece atroz todo lo que hicieron estas personas, pero entre comillas, lo entiende en ese sentido. O sea, cuando tú has conseguido anestesiar a una sociedad, puedes conseguir que haya personas que hagan cosas simplemente porque se lo dicen sus jefes, ¿no? O sea, de ahí la importancia de pensar, ¿no? Y luego otro libro, y no me quiero extender ya mucho más con esto, de Hannah Arendt, es Verdad y mentira en la política, ¿no? Y claro, lo que ella cuenta de los años 40, 50 y 60, la verdad es que es milimétricamente aplicable a muchas cosas que pasan hoy, lógicamente salvando las distancias de tiempo y de los países y de las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Pero una idea fundamental que ella destaca es que, por supuesto, está la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, pero que no confundamos verdad con opinión. Pero claro, para hacer esa distinción hay que saber discernir y hay que ser muy conscientes de qué es la realidad y tener la capacidad de chequear, digamos, si lo que me están contando coincide con la realidad, ¿no? Y yo creo que son, pues, o sea, algunas de las enseñanzas de Hannah Arendt que me parecen muy aplicables a nuestros días, y ya digo, sobre todo a mí, de hecho, el capítulo de Hannah Arendt lo he titulado Querer comprender, el coraje de pensar. Y cuando digo querer comprender, Hannah Arendt, y yo creo que eso deberíamos intentarlo todos, ¿no? Es intentar comprender la realidad. Comprender no significa justificar, pero si no comprendemos, y esto tiene que ver con otro capítulo, el de Stephen Covey, que bueno, donde habla de este autor, Stephen Covey, tiene un libro que se titula Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Entonces, de ese libro, de los 7 hábitos, el quinto, a mí me gustan todos, pero especialmente me gusta el quinto, porque dice, procure primero comprender y después ser comprendido. Claro, y para comprender hay que escuchar, pero para escuchar hay que guardar silencio.
Y sobre todo es difícil escuchar cuando lo que me están diciendo contradice lo que yo ya pienso o lo que yo ya siento. De ahí la importancia del coraje de pensar. O sea, porque nos hace libres ser capaces de abrir nuestra mente para escuchar a alguien que nos contradice en lo que nosotros pensamos, pero así podemos comprenderle. Que ya, repito, comprender no es justificar. Es más, en la medida en que yo comprenda por qué esa persona hace lo que hace, sea una barbaridad o no, luego podré actuar para argumentar o actuar como se requiera, ¿no? Y ya digo, a mí, vamos, el coraje de pensar, el querer comprender, eso hace también que, o sea, nos mantiene vivos y nos hace crecer, ¿no? Y yo creo que además contribuye a hacer una sociedad como mucho más en armonía, ¿no? Ujú. No, totalmente. Las aportaciones de Hannah Arendt, además, en este sentido son esenciales, ¿no? Y reconocidas por todo el mundo. Para terminar, pues, tu penúltimo capítulo es algo un poco más, digamos, lúdico lo que extraes, que es el que dedicas a Aaron Sorkin y a su serie El ala oeste de la Casa Blanca, que también puede llamar la atención a muchos. Pensar, es verdad que hay mucho tip de comunicación en el ala oeste de la Casa Blanca, casi es un manual de comunicación política en serie, ¿no? Pero ¿qué nos puedes decir? ¿Qué aportaciones brevemente tenemos del ala oeste de la Casa Blanca en esta brújula directiva? Bueno, Aaron Sorkin es un personaje también, bueno, pues como todos los demás, pues muy interesante, ¿no? A mí me llamó la atención cuando leí sobre su vida y estudié sobre él, no solo sobre el ala oeste de la Casa Blanca, de la que comentaré ahora algunas cosas, pero claro, una persona que con 5 años ya vio con sus padres en el teatro El hombre de la Mancha, pues caramba, pues este chico apunta maneras, ¿no? Y luego ya él cuenta que ya con 14 años leyó El Quijote, ¿no? Y luego, pues en su vida profesional fue haciendo guiones para teatro, algunos guiones muy conocidos, por ejemplo, como Algunos hombres buenos, que luego se llevó al cine, hay una película con ese mismo título, y luego claramente ha tenido, o es mucho más conocido en su éxito como guionista de series como Newsroom o El ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? El ala oeste de la Casa Blanca yo creo que es muy interesante, no solo para los que, a ver, es una serie que a las personas que como yo reunimos 3 características nos resulta fascinante, ¿no? Uno de los que nos gusta la política, la comunicación y Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues claro, eso lo tiene todo, ¿no? Para quienes no conozcan la serie, son capítulos de 40 minutos, son 7 temporadas, en los que cuenta pues, las vicisitudes del equipo más cercano al presidente, el gabinete del presidente, ¿no? Especialmente todos los que se ocupan de temas de comunicación. Y si hubiera que destacar, o sea, hay muchas lecciones y de hecho los que se dedican o nos dedicamos de alguna manera a temas de asesoramiento, también en temas políticos, la tenemos muy presente, ¿no? Y hay cantidad de anécdotas y enseñanzas que se pueden sacar. Pero si hubiera que destacar una, yo de la que destacaría es que comunicar empieza dentro del equipo de dirección y que comunicar empieza dentro del equipo de comunicación, lo cual a veces puede parecer paradójico, pero es cierto, o sea, como se ve en la serie y todos hemos experimentado en nuestro trabajo, si uno trabaja con personas, con un equipo, a veces mantener informado al equipo que trabaja contigo, a veces lo damos por supuesto, pero no, es que hay que hacer cosas de forma proactiva, ¿no? Y desde luego es una serie que enseña, o sea, que tiene muchas enseñanzas para el mundo corporativo, no solo para el político, pero también para de las empresas, en todo lo que tiene que ver con la relación con los medios de comunicación. Y déjame que cuente, aunque sea una mini anécdota de las muchas que hay en el ala oeste de la Casa Blanca. Hay un capítulo en el que están debatiendo en el despacho Oval una crisis internacional que hay porque ha habido una invasión de tropas en la frontera entre la India y Pakistán, ¿no? Y entonces están debatiendo sobre este asunto y en ese momento entra al despacho Oval la jefa de prensa de la Casa Blanca, CJ, o Claudia Jean Gregg, y entonces pues pregunta si hay alguna novedad porque va a despedir a los periodistas. Ahí todos los días en la Casa Blanca pues hay reuniones habituales con los periodistas para decirle novedades, ¿no? Entonces les va a despedir hasta el día siguiente y si hay alguna novedad. Y en ese momento el jefe de gabinete le dice que no pasa nada. Y dice una frase que es terrible por sus efectos. Dice, se lo diré mañana. O sea, mañana le informaré a la jefa de prensa de esta crisis que tenemos ahora. ¿Qué ocurre? Que cuando la jefa de prensa va
a la sala de prensa, los periodistas, ¿por qué le preguntan? Justamente por esa crisis. Y ella, bueno, en fin, primero, por no haber recibido información y segundo, por actuar con un poquito de, digamos, arrogancia, bueno, un poquito no, bastante arrogancia, pues consigue crear un problema de comunicación y un problema político para el presidente de Estados Unidos. Bueno, pues esa frase de "se lo diré mañana" es una enseñanza que a mí me gusta aplicar mucho al ámbito de la empresa también, ¿no? Para decir, cuando hay que contar cosas, cuéntalas a tiempo. O sea, muchas veces los problemas surgen o se amplifican porque algo no se ha contado o no se ha contado a tiempo, ¿no? Con lo cual, en el ala oeste de la Casa Blanca, los que les apasione la política, pero no solo la política, encontrarán muchas lecciones de aprendizaje muy práctico. Pues Enrique Sueiro, muchísimas gracias por traernos esta brújula directiva que tiene esto y mucho más, esto que nos has contado y mucho más. Y gracias por acompañarnos hoy aquí esta tarde en el canal de YouTube de Centro Sefarat Israel. Pues muchas gracias, Israel, y muchísimas gracias también al Centro Sefarat Israel. Gracias. Gracias también a todos los que nos estáis siguiendo. Les recordamos que pueden compartir esta entrevista, esta presentación del libro La Brújula Directiva, copiando y pegando el link de esta misma ventana. Muchas gracias a todos por seguirnos.